El objetivo de este foro es precisamente discutir qué podemos hacer por esta enfermedad. Ayer fue el Día Mundial de la Hipertensión y pues estamos como en el after, ¿no? Ayer nos celebramos y ahorita ya estamos en el after siguiendo temas. Y para esto hoy cuento desde ayer el doctor Miguel Camafort Baukowski, que voy a leer su currículo, voy a dar el tiempo, porque el doctor Miguel Camafort de verdad es toda una autoridad, como lo decía ayer, no solo en hipertensión, sino en otros temas de medicina interna e insuficiencia cardíaca. Que el doctor haya aceptado acudir con nosotros es de gran valía, doctor. No sabe lo que apreciamos que esté aquí con nosotros de forma presencial. El doctor Miguel Camafort Baukowski, él es consultor 2 del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, es coordinador del Hospital de Día del Instituto de Medicina y Dermatología, el Hospital de Día de Insuficiencia Cardíaca. El doctor Adolfo, por cierto, lo está implementando ahora en el siglo XXI. Coordinador de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular, miembro de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, es secretario del Grupo de Trabajo de Hipertensión y Corazón de la Sociedad Europea de Hipertensión. Aparte, es el oficial de enlace del Consejo de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Es editor asociado de Hypertension Research, de la revista oficial de la Sociedad Japonesa de Hipertensión. Es fellow de la Sociedad Europea y fellow de la SIAC. Nada más. Y amigo y miembro de Greta desde ayer. Ayer lo hicimos, aunque no quieras, ya te adoptamos. Y la verdad, porque no es la primera vez que trabajas con nosotros. Gracias, Miguel. Y vamos a ir a esta conferencia magistral, que es un tema muy interesante. No subestimes el poder del binomio hipertensión arterial e hiperlipidemia. Son los dos principales factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y lo peor, son los silenciosos, son los que no duelen y que debemos. Te escuchamos, Miguel, y muchas gracias por venir. Aplauso para Miguel. Creo que voy a prescindir del... si es posible. Perfecto, mucho mejor. Pues muchas gracias, buenos días. Quería agradecer particularmente a Greta, a su consejo directivo, a Héctor en particular, a Luis. Y también creo que para mí es un honor y un privilegio poder formar parte de esta sociedad y de este grupo de expertos. Y quería agradecer también al apoyo de los patrocinadores, en concreto a Silanes, por poder estar aquí. Bien, cuando vamos a hablar de este tema, yo quiero hacer un breve recuerdo histórico de que en el siglo pasado, en España al menos, se organizaba todo en unidades de hipertensión, en unidades de dislipemia, y ninguno pisaba el terreno del otro. Pero yo creo que esto es un error muy grande y creo que la prevención cardiovascular debe de ser algo que abarque a todos los terrenos. Y por eso hoy es muy interesante que podamos hablar del binomio hipertensión arterial y dislipemia. Bien, no tengo ningún conflicto de intereses relacionado con esta ponencia. Con respecto al resto, aquí tienen mi resto de conflicto de intereses. Y el guión que vamos a seguir básicamente es este. En primer lugar, vamos a ir a hablar de un binomio que mata, como nos decía Héctor hace un momento, pero un binomio que mata de forma silenciosa. El problema está que nos hemos acostumbrado a un modelo de tipo paternalista, de maestro que manda a sus pacientes que tomen medicaciones y, como se ha dicho a lo largo de toda esta reunión, creo que es muy importante que concienciemos a nuestros pacientes de que aquello que ellos tienen, aunque no lo noten, les va a matar. Porque el paciente no se toma la medicación porque nosotros le digamos. Ha pasado la época de los chamanes, de los grandes maestros que me dictaban lo que tenía que hacer y yo lo hago. No. Hay que acostumbrarse a sentarse con el paciente, a comentarle el porqué de las cosas. ¿Y cuál es el porqué de las cosas? Pues miren, si vamos a mirar lo que ha pasado de 1990 a 2019 en esta publicación del JACC, vemos que en 1990 los factores de riesgo que ustedes ven aquí serían principalmente, el primero de todo para enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión arterial, y el tercero sería la dislipemia. Bien, pues si vemos que
ha pasado desde el 1990 al 2019, nada ha cambiado, seguimos igual, seguimos teniendo estos factores de riesgo que no solo están presentes, lo peor de todo es que no están controlados y a veces ni siquiera los conocemos. No hay grandes estudios de evaluación de la presencia en la población, por eso quiero felicitar a Greta por el estudio RITA, que nos da grandes números de lo que está pasando realmente en México con la hipertensión arterial, y sabemos ahora en este momento, con la publicación excelente que ustedes tienen, que ha mejorado y que además tenemos la realidad de la hipertensión en nuestros países y más concretamente aquí. Bien, ¿por qué es tan importante hablar de este binomio? Porque ven ustedes en este trabajo de Paul Welton, que toma de una publicación anterior, lo que pasa en la línea, en la curva azul tienen ustedes lo que hay antes de la intervención con respecto a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, y en la línea de color negro ven lo que pasa después de la intervención. Como ven ustedes, una bajada de presión arterial a cualquier nivel produce una disminución de la enfermedad cardiovascular. Y mucho más allá, si bajamos el colesterol LDL, como todos ustedes saben, vamos a tener una disminución del riesgo cardiovascular. Yo suelo tener una conversación con mis pacientes, yo veo pacientes todos los días, y suelo tener una conversación con mis pacientes que va alrededor de algo que se nombró ayer. Mire, doctor, es que las estatinas a mí me han dicho que quizás me voy a esperar, voy a hacer medios naturales, no sé qué. Hay que convencer al paciente de que cuanto más tardemos en iniciar un tratamiento efectivo y en llegar a objetivos, estamos exponiendo a nuestro sistema cardiovascular a un peligro permanente. Y hacer un retraso en el inicio del tratamiento es colaborar en la muerte y en la enfermedad cardiovascular del paciente. Por eso tenemos que intentar convencerle de que hay que llevar a objetivos a su presión arterial y a su dislipemia. Y bien, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues ven ustedes que francamente mal. Este es el EuroAspire 4 y el EuroAspire 5, y ven ustedes que en el EuroAspire 4 y el EuroAspire 5, que son estudios valorados que valoran la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular mal controlados en sujetos con cardiopatía isquémica a lo largo de toda Europa, ven ustedes que hay una prevalencia de hipertensión, que ven ustedes aquí, de un 67% de pacientes mal controlados. Pero es que la dislipemia, que estaba en un 79%, cuando vamos al EuroAspire 5 unos años después, sigue estando en un 71% de pacientes con mal control. Es decir, lo estamos haciendo francamente mal y, por lo tanto, necesitamos ver en qué podemos mejorar con respecto a esto. Esta es la prevalencia de la situación de hipertensión en América Latina. Esto está hecho, este cuadro, antes de la publicación del registro RITA. Yo creo que el registro RITA, como les he dicho, nos ha añadido muchos datos de necesidad que necesitábamos saber. Y este es un trabajo que no les presento el trabajo entero porque está pendiente de aprobación para un late breaking en el Congreso Europeo de Cardiología y de una publicación. Básicamente, para que vean ustedes, este es el control de factores de riesgo cardiovascular en España, pero tenemos datos de toda Europa, básicamente de países del este, de países mediterráneos y de algún país del área del Cáucaso. Lo que hemos visto en este estudio es básicamente, como ustedes ven, que cuando vemos la barra azul es el control estimado por parte del médico. En este estudio lo que se hacía era recoger datos de pacientes consecutivos y se le pedía al médico que valorara el riesgo cardiovascular que tenía el paciente y después se valorará hasta qué punto el paciente estaba controlado. A continuación se mandaban los datos a una oficina externa y en esa oficina externa se valoraba hasta qué punto el riesgo era real o cuál era el riesgo real del paciente según las tablas vigentes en Europa, que es el Score 2 y Score 2 OP para población mayor, y si el paciente estaba realmente controlado. Pues miren lo que pasa con las barras de color naranja. Las barras de color naranja representan si el paciente estaba realmente controlado. Y el gran mensaje, y tenemos una comunicación aceptada en el Congreso Europeo de Cardiología, es, a nivel europeo,
estamos infravalorando el riesgo de los pacientes sobre un 40%. Tendemos a ver las cosas mucho mejor de lo que están. Y eso lleva a la conclusión lógica de que estamos infratratando a nuestros pacientes y no los llevamos a control. Realmente el control no es adecuado. Y ven ustedes que en cualquiera de los escenarios en la parte derecha de sus pantallas el control es francamente malo. Por lo tanto, hay mucho margen de mejora. Yo creo que, como hablábamos antes, por parte de lo que decía Héctor con respecto a las comidas y todo esto, yo creo que también es aplicable a este caso. No lo veamos como una sensación de que tenemos que fustigarnos al salir de aquí y decir qué mal lo estamos haciendo. No, el mensaje es: tenemos mucho margen de mejora y vamos a mejorar y vamos a hacerlo mejor a partir de hoy. Una de las lecciones que yo aprendí con este estudio es que a partir de ahora no estimo de forma absolutamente subjetiva el riesgo, sino que me tomo el tiempo para estimar el riesgo de mis pacientes. ¿Vale? Luego podemos hablar, si quieren, aunque no da tiempo, de las escalas de riesgo, las que serían aplicables aquí en México, las que serían aplicables en la zona del Caribe, que probablemente son muy diferentes de las que son aplicables en Ciudad de México. Es decir, que hay realmente un problema ahí, pero acostumbrémonos a hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos con el binomio? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Yo les presento lo que dicen las guías europeas de prevención cardiovascular, que es lo que nosotros valoramos. Básicamente, no quiero perderme en esta diapositiva, que realmente es muy intensa, pero lo que usted tiene que calcular es si el paciente tiene riesgo vascular elevado, muy elevado o no. Riesgo cardiovascular muy elevado es, por definición, cualquier paciente que tiene enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular, dicen las guías, clínica o por imagen. Es decir, yo a todos mis pacientes les hago ecografía de carótida, todavía no hemos empezado con la femoral, pero hacemos ecografía de carótida. Si yo encuentro una placa, ese paciente ya es de muy alto riesgo, ¿vale? Y lo mismo si yo encuentro un índice tobillo-brazo, que hacemos a nuestros pacientes, con un índice tobillo-brazo por debajo de 0,9, y si está por encima de 1,3 hacemos el dedo-brazo, que significa que el paciente tiene enfermedad cardiovascular. Y desde el punto de vista de prevención debemos de ir a los objetivos que ven ustedes en la parte inferior de sus pantallas. Por lo tanto, pruebas de imagen mientras estén dentro de nuestra posibilidad, y si no, ya utilizamos lo que son las escalas de riesgo para las personas que no tienen enfermedad cardiovascular. Ven ustedes que una persona con según las guías europeas, con una enfermedad cardiovascular establecida, aunque sea imagen, una placa en carótida, su colesterol LDL no puede estar por encima de 55 miligramos decilitro. Y la verdad es que nuestros pacientes van alrededor de 120, 130, 140, por lo tanto, tienes que bajar más de un 50% el colesterol. Y la presión arterial no puede estar por encima de 130-80, que es lo que recomiendan las guías. Por lo tanto, lo dicho, tenemos mucho trabajo por hacer. Esta diapositiva, ya la vieron ayer, son las recomendaciones de las guías europeas de hipertensión con respecto a los niveles de hipertensión que tenemos que alcanzar. Y esta es la recomendación que se hace para las guías. Al respecto, quiero hacer una pequeña aclaración de mi práctica personal. Tenemos, como ustedes saben, en España una gran cantidad de migrantes que vienen del área latinoamericana, sobre todo en nuestro caso en Barcelona, del Caribe y más concretamente de República Dominicana. Esto no sirve. No sirve para nada. Usted aplica estas guías y realmente sus pacientes no están bien controlados. Después de una conversación en una cena de estas de un congreso, permítame la licencia porque no es científico, sino que es medicina basada en la experiencia más que en mi evidencia. Los compañeros de República Dominicana me dijeron: es que nuestros pacientes son todos afrocaribeños y son sal resistentes y lo que tienes que hacer es darles 2 tipos de diuréticos y un calcio antagonista. Como decimos en España, mano de santo. La crítica es que las guías europeas están hechas para europeos de origen europeo. Y, por lo tanto, yo creo que las iniciativas que se están llevando a cabo por parte de Greta y por parte de estas sociedades de hacer guías locales son necesarias, son imprescindibles. No podemos aplicar el modelo de Estados Unidos o el modelo de Europa porque nuestros pacientes tienen sus peculiaridades y necesitan guías centradas en el riesgo local, en las características locales, ya sea genotípicas, fenotípicas, etcétera, etcétera. Bien.
¿Con qué tratamos la dislipemia? Básicamente, este cuadro es un cuadro que yo le recomiendo, es el cuadro del profesor Massana, de la Universidad de Rovira i Virgili, en Reus, y básicamente te dice lo que vas a alcanzar. Si se fijan ustedes, las tenemos en lo que son estatinas solas, las de alta potencia y las de baja potencia. Y tenemos lo que vamos a alcanzar para llevar al paciente a la zona verde. La zona verde sería la zona en la que yo estoy con un buen riesgo cardiovascular. Si ustedes buscan en Google tablas de Massana estatinas, encontrarán esta tabla fácilmente. Hay una versión más moderna que les recomiendo porque está incluidos los últimos cambios en estatinas. Bien, más allá del control, no puedo quedarme tranquilo en mi paciente cuando he conseguido su presión arterial llevarla a un límite, sino que tengo que tener en cuenta que queda un montón de cosas para mejorar el riesgo. Y me encanta tener mi participación después de la mesa anterior. Yo creo que hemos oído algo muy importante. Yo tengo la costumbre de decirle a mis pacientes, y lo hago mal, haga usted ejercicio. Pero claro, el paciente no sabe qué ejercicio tiene que hacer, cuánto tiempo tiene que hacerlo, en qué sitio, etcétera, etcétera. Coma usted mejor, tengo que ayudarle. Entonces es muy importante el cambio de estilos de vida. Por lo tanto, esta es una parte. Los fármacos para reducir la presión, pero sabemos que la terapia medicamentosa con estatinas nos baja aún más el riesgo. Y el paciente hipertenso hay que tener en cuenta que tiene también dislipemia y que debemos de tratar todos los factores de riesgo al mismo tiempo. Bien, este es un estudio que nos demuestra que esto no debe de aplicarse únicamente a pacientes con muy elevado riesgo cardiovascular. Le señalo aquí a Patricio porque este es un estudio que contiene datos de pacientes latinoamericanos. Por lo tanto, es un estudio que tiene el valor de que se ha hecho a nivel de todo el globo y, como ven ustedes, en personas sin enfermedad cardiovascular. Ven ustedes que en este estudio lo que se hizo fue básicamente dar candesartán hidroclorotiazida o placebo y rosuvastatina con placebo. Es un estudio factorial de 2×2. Básicamente lo que ven ustedes es que cuando se aplicaba un tratamiento para la presión y para el colesterol a estos pacientes sin enfermedad cardiovascular, bajaban los niveles de colesterol y bajaban los niveles de presión arterial. Esto es lo que uno espera que pase en estos casos. Pero fíjense lo que pasa que en las curvas de Kaplan-Meier de este estudio, que es el HOPE-3, cuando tratamos con estatinas y con antihipertensivos a pacientes sin enfermedad cardiovascular. Ven ustedes que baja el ictus, baja el infarto de miocardio y baja la necesidad de revascularización coronaria. Por lo tanto, este estudio fue pionero porque nos ayudó a entender que en pacientes de diferentes regiones del mundo, cuando tú tratas al mismo tiempo la hipertensión y la dislipemia, consigues reducir los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, no hay que esperar a que mi paciente esté en prevención secundaria. Nosotros somos un hospital terciario de referencia en toda España, somos el segundo mejor hospital de España y realmente durante muchos años hemos aplicado la prevención secundaria. Y eso está mal hecho, hay que empezar por prevención primaria. El paciente sin enfermedad cardiovascular, que tampoco tiene un riesgo elevado, tiene que beneficiarse de un programa de ejercicio adecuado, de unas nutricionistas que le enseñen cómo tiene que hacer las cosas, de un tratamiento integral. Y esto puede ser llevado por el primer contacto, puede ser llevado por los médicos de segundo nivel, por los médicos de tercer nivel, coordinados. De manera que el paciente entre dentro de una vía clínica que no se olvide de él y que se sienta acogido y tratado por cada uno de los niveles de atención que existen en cada uno de los sistemas de salud. Bien. Déjenme que les explique un ejemplo práctico de cómo mejorar la atención del paciente con enfermedad cardiovascular a nivel de una combinación farmacológica. Bien, este es un estudio que yo les quiero presentar y tengo que advertirles, y permítanme la broma, de que al respecto tengo un conflicto de interés con este estudio. Y el conflicto de interés no es económico. El conflicto de interés es que la persona que ven ustedes que está aquí es el autor principal de este estudio, que es un gran amigo mío, y este otro, con el que estuve con el doctor Magaña, es otro de los autores del estudio. Es decir, que es un estudio que, permítame la broma, le tengo mucho cariño, aparte de por lo que es, porque conozco personalmente a los autores y son autores de seriedad y que trabajan muy bien a nivel de la República de Corea.
Bien, ¿qué pasa cuando aplicamos una pastilla con triple combinación? Pues miren ustedes lo que pasa. Miren, si nos entretenemos aquí en los objetivos de colesterol y de presión arterial combinados, ven ustedes que cuando utilizamos una combinación de losartán rosuvastatina, y ven ustedes que es la barra blanca, los niveles a las 4 semanas no llegan a tener una buena nivel y todavía menos a las 8 semanas. Pero fíjense lo que pasa cuando utilizamos una combinación triple que contiene amlodipino, losartán y rosuvastatina. Estos son los niveles que se alcanzan de control de presión arterial y control de lípidos aquí. Por lo tanto, hay una mejoría cuando utilizamos un doble tratamiento antihipertensivo más estatina en una sola pastilla. ¿Por qué? Porque el paciente mejora su adherencia. Pregúntenle a sus pacientes el test de adherencia y se darán cuenta que cuando ustedes les preguntan ¿alguna vez se ha olvidado de las pastillas? Sí, se olvidan de las pastillas. Saben ustedes que hay estudios que dicen que después de la cardiopatía isquémica al año un 30% han dejado de tomar la medicación, porque tenemos que ayudarles a entender por qué deben tomar la medicación y facilitarles. Yo les aseguro que todos mis pacientes, cuando yo cambio de 3 pastillas de presión arterial a una sola, se alegran un montón. Pero es que no solamente se alegran un montón, un 30% pasan de ser hipertensión resistente aparente a ser hipertensión controlada. Simplemente con cambiar de 3 pastillas a una, o de 5, porque si utilizamos enalapril cada 12 horas, más amlodipino por la noche, más hidroclorotiazida, clortalidona o cualquier otro tipo de diurético, al cambiar a una pastilla un 30% mejoran. Pero es que, claro, me tomo mi pastilla de la presión y, oiga, es que por la noche la estatina muchas veces me olvido de tomármela. Pues bueno, vamos a facilitarle más las cosas e integramos todo en una sola pastilla. Y esta es la ventaja que para mí tiene esta combinación en concreto. Bien, paso por aquí delante. Ustedes ven que, sobre todo, para mí la mejor ventaja es la mejoría de la adherencia al tratamiento. Y sabemos que la adherencia significa éxito en el control. Pues bien, la última parte de mi charla sería para hablar de lo que son los nuevos tratamientos en hipertensión y nuevos tratamientos en dislipemia. Tengan ustedes en cuenta una cosa, todos los tratamientos que estamos teniendo nuevos en hipertensión, y hay unos cuantos, son dirigidos a un foco en concreto, hipertensión mal controlada con el tratamiento habitual, ¿de acuerdo? Porque se sabe que el porcentaje de pacientes que están mal controlados con el tratamiento habitual, cuando el tratamiento está bien hecho, no pasa del 5 al 8%. Es decir, tienen ustedes la oportunidad, con el armamentario terapéutico que tienen ustedes, de llegar a un control en un 95, entre un 90 y un 95% de sus pacientes. Si lo hacemos bien, aplicamos las combinaciones adecuadas y lo hacemos asegurando la adherencia del paciente. Pero nos queda esta franja del 8-10% y ahí es donde se está trabajando actualmente. Lo mismo sucede con los tratamientos de la dislipemia. Verán ustedes que hay algún tratamiento nuevo, pero es para aquellos pacientes que no llegan a objetivo, y lo que vamos a ver en ese apartado, verán ustedes que a pesar de que tenemos un descenso muy importante de las cifras de colesterol LDL con los biológicos, la influencia sobre la morbimortalidad tampoco es tan alta. Y en lo que se está trabajando sobre todo es en descenso de lipoproteína A pequeña. Bien, en cuanto a tratamiento de la hipertensión, este fue un estudio en el que tuvimos oportunidad de participar, el ensayo clínico. Está hecho con aprocitentan. Aprocitentan es un inhibidor de la endotelina, que se había utilizado alguno de ellos en hipertensión pulmonar, y este se ha utilizado en hipertensión arterial resistente. El paciente tenía que estar al menos con 3 fármacos. Cuando se inicia el tratamiento se aleatoriza a estas 3 ramas, después aprocitentan de 25 y después aprocitentan versus placebo, sobre una combinación triple que se estipuló para este estudio, que era una combinación de valsartán 160, amlodipino 10 miligramos e hidroclorotiazida 25 miligramos. Es decir, aprocitentan sobre los 3 fármacos versus placebo sobre los 3 fármacos. ¿Y qué pasa cuando añadimos a la triple combinación valsartán, amlodipino, hidroclorotiazida en pastilla única aprocitentan o un placebo equivalente? Pues bien, ven ustedes aquí lo que pasa con las presiones arteriales. En primer lugar, vemos lo que pasa hasta la semana 4.
ven ustedes que aprocitentan de 25 miligramos te baja alrededor de 8 milímetros de mercurio por monitoraje ambulatorio de la presión arterial. Esto está hecho por mapa de 24 horas. A las 4 semanas vemos que baja sobre 10 milímetros de mercurio y vemos que baja más por la noche. Por lo tanto, se ha visto que este producto es válido y actualmente ya está a punto de ser licenciado en la Unión Europea. En España el tiempo tardará un poquitín más y todavía no lo tenemos en el mercado, pero es un fármaco que dentro de poco va a estar disponible con la indicación de hipertensión resistente. ¿De acuerdo? Este es otro estudio que fue muy interesante, que se publicó en 2023, que está hecho sobre Baxdrostat. Este es un estudio hecho sobre un fármaco que lo que hace básicamente es inhibir la síntesis de la aldosterona. ¿De acuerdo? Una inhibición de la aldosterona que lo que se vio en este estudio fue básicamente que cuando aplicábamos tratamiento con Baxdrostat, y acuérdense que este es un ensayo en fase 2 para buscar la dosificación, se vio que la dosificación de 2 miligramos de Baxdrostat llega a bajar 25 milímetros de mercurio la presión arterial en estos sujetos, ¿vale? La presión arterial sistólica. Por lo tanto, a partir de aquí se decide hacer 2 ensayos clínicos en los que nosotros estamos participando. La semana que viene tenemos el primer paciente del VAX-HTN y, aparte del VAX-HTN, que es uno de los estudios, concomitantemente se está haciendo el VAX-24. VAX-HTN es un estudio dirigido a hipertensos de difícil control, es decir, 2 o más fármacos que no tengan un buen control de la presión arterial, y VAX-24 es un estudio dirigido a hipertensos resistentes, porque se quiere explorar los 2 aspectos, tanto los que son de difícil control como los que son de control por ser resistentes no están controlados. Es un fármaco por vía oral que se administra día a día y que en principio se tiene mucho cuidado con la hipercaliemia, como todo fármaco que interfiere sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Los resultados estarán probablemente disponibles en un año y ahí se verá si el fármaco es útil o no para el tratamiento de las hipertensiones de difícil control. Bien, este es un fármaco, el Zilebesiran, que es un RNA de interferencia. Se administra cada 3 o 6 meses por vía subcutánea. Y este estudio en concreto, de acuerdo, que fue publicado en New England Journal of Medicine, hizo que Alnilam inmediatamente fuera comprada por Roche, porque Roche vio que el fármaco tenía y prometía realmente beneficios. Es un fármaco también para hipertensión resistente y es un fármaco que se administra por vía subcutánea. Es un ARN de interferencia que interviene sobre todo este factor. Y vemos aquí que se hace una primera parte que es la de búsqueda de dosificación, en la que se compara diferentes dosis de Zilebesiran con placebo. Ven ustedes aquí que hay la línea gris es la del placebo y que la dosis de Zilebesiran de 800 nos permite bajar la presión arterial de manera significativa. Hay una parte B, que es continuar con la dosis máxima y placebo. Ven ustedes que se mantiene el efecto durante 12 semanas. Y hay una tercera parte en la que se compara con Irbesartán de 300 miligramos y se ve que la dosis de Zilebesiran de 800 miligramos es al menos igual de eficaz que la dosis de Irbesartán 300 miligramos. Esto ha provocado que se ponga en marcha un nuevo estudio, que es un estudio para pacientes con riesgo cardiovascular elevado y con presión arterial no bien controlada. Este es un estudio que está en marcha y está reclutando y se verá hasta qué punto un RNA de interferencia administrado cada 3-6 meses por vía subcutánea puede ser útil en el tratamiento de la hipertensión. Imagínense lo que pensarían los pacientes si les dicen que en vez de tomarse una pastilla cada día pasan a inyectarse subcutáneo cada 6 meses. Bien, esto es lo que hay en cuanto a hipertensión. Hay muchos más estudios en moléculas, pero por mor del tiempo no he querido entretenerme en ello. En cuanto a dislipemia, ¿qué tenemos de nuevo? Pues miren, hay una molécula de la que nosotros ya tenemos en el mercado, está financiada por el Estado y que es el ácido bempedoico, ¿vale? El ácido bempedoico, hasta donde tenemos en cuanto a eventos cardiovasculares, este es el único estudio que hay disponible. Está publicado el año pasado en New England, hace un año aproximadamente, y es un estudio que se hizo en pacientes que son intolerantes a las estatinas. Y de estos,
en las consultas, todos los que hacemos prevención primaria y secundaria, como decimos en España, tenemos apuñados, un montón, hay todos los días. No sé si es por el tema de la mala prensa o por qué, porque saben ustedes que hay un estudio realizado en pacientes con estatinas en el que se hace un switch y se cambia de estatina a placebo y el paciente que presentaba mialgias con estatinas lo sigue presentando con placebo, es decir, hay un efecto nocebo muy importante con las estatinas. Pero bien, hay situaciones, por ejemplo, nuestro grupo en Hospital Clinic es especialista en enfermedades musculares y estamos buscando de forma proactiva miopatías autoinmunes por estatinas, básicamente por anticuerpos anti-HMG-CoA reductasa. Hasta el momento, creo que después de 10-15 años de investigación han encontrado 10 pacientes, es decir, que es una enfermedad grave, realmente rara. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intolerancia a las estatinas es definida como aquellos pacientes que por molestias diferentes no pueden tomarse. Pues bien, el bempedoico actúa a este nivel y quiero que se fijen que el bempedoico actúa por encima de la acetilcoenzima A HMG-CoA reductasa. Es decir, actúa a nivel de esta molécula de aquí, que es el ACSVL1, que está por encima y es el que actúa de manera que inhibe por encima de la HMG-CoA la regulación de los receptores LDL. Por lo tanto, es un fármaco que actúa a nivel hepático, no actúa a nivel muscular y como no actúa a nivel muscular probablemente tendrá menos cantidad de efectos adversos a nivel de lo que son mialgias y demás efectos adversos. Pues bien, esto es lo que pasa cuando administramos bempedoico. Realmente los efectos sobre la colesterol LDL que ustedes pueden esperar es de un 20%. La reducción es un 20%, que es lo que se puede alcanzar en todos los estudios que se han hecho hasta ahora. Y lo que se ha visto es que cuando en sujetos con intolerancia a las estatinas administramos bempedoico en lugar de las estatinas que no pueden tomar versus placebo, como ven ustedes, tienen una reducción del 13% frente al 17%. Es una reducción modesta, pero es una reducción que está ahí para aquellos pacientes que no van a tolerar la utilización del bempedoico. Otra cuestión que también podemos hacer es en aquellos pacientes que no llegan a objetivos, utilizar una combinación triple de estatina, ezetimiba y ácido bempedoico, que próximamente también estará en el mercado. Bien, estos son los efectos adversos y tengan en cuenta sobre todo uno. Bempedoico no puede administrarse a sujetos con gota porque eleva el ácido úrico y por lo tanto tengan ustedes que en pacientes que tienen ácido úrico elevado no debería o al menos debería tenerse mucho cuidado en la administración del bempedoico. Bien, este es los biológicos que estamos utilizando. Disponemos de dos en el mercado, evolocumab y alirocumab. El problema básicamente es, la ventaja es que se administran por vía subcutánea una vez al mes, una vez cada 2 semanas. Problemas son por una parte el precio, el tratamiento mensual viene a salir alrededor de unos 800-900 euros y el tratamiento anual unos 12.000 euros y por lo tanto a nivel europeo, más en nuestro país, por ejemplo en España, se administra previa valoración por parte de un comité de expertos. Yo formo parte de ese comité de expertos, nos reunimos cada mes y valoramos la administración del fármaco a vía intrahospitalaria, con unos criterios muy claros que son prevención secundaria en la que no se ha llegado a objetivos y prevención primaria en la que hay una hipercolesterolemia familiar con o sin presencia de órgano diana. Tengo que decirles que el número de pacientes que aprobamos al mes no pasa nunca de 1 o 2. Es decir, que realmente cuando uno afina tampoco tiene tantos casos para tratar con evolocumab o con alirocumab. Ven ustedes que realmente baja la lipoproteína de baja densidad a lo largo del tiempo de una forma muy importante. Como ven ustedes aquí, hay una reducción de un 30%, de 30 miligramos decilitro y
La única cosa que fue un poquitín, desde mi punto de vista, únicamente subjetivo, decepcionante, es que uno esperaría ver más reducción de eventos cardiovasculares con las bajadas que se obtienen. Es decir, parece que de alguna manera cuando has llegado a objetivos o cerca de los objetivos, el añadir un biológico te ayudará a bajar un 1,5-2% la mortalidad, pero tampoco te ayudará a bajar más. Bien, este es el otro, el alirocumab, que es un fármaco también biológico que se utiliza en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Los principios son muy similares a los del anterior y vemos también que con alirocumab hay una bajada de hasta 45 miligramos de decilitro de colesterol LDL. Y nuevamente lo que vemos es que el riesgo total de reducción de los eventos cardiovasculares es de 1,6%. Es decir, hay mucha cantidad de descenso de colesterol LDL, pero no se va acompañado de un gran descenso. Por lo tanto, son fármacos que serían de segunda línea y que debemos de confiar, como siempre, en las estatinas y administrarlas adecuadamente. El análisis por subgrupos lo que demuestra es que la mortalidad cardiovascular no desciende, lo que desciende son los eventos cardiovasculares. Y bien, una recomendación para fármacos biológicos es que la eficacia es similar, la eficiencia es similar y que en prevenciones se produce una reducción bastante importante, pero sin reducción tan importante de los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, solamente serían coste efectivos en pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado en los que no hemos conseguido llegar a objetivos. Y esta, de hecho, es la orden que tenemos del Servicio Catalán de la Salud, del Servicio Español de la Salud, y lo que estamos haciendo es administrarlo a estos pacientes. En el caso de que un paciente tenga una prescripción privada, se lo paga él y no hay ningún problema. Bien, este es otro fármaco en el cual vemos que la administración de 300 miligramos versus placebo de... no me responde. Bien. Ven ustedes aquí que en la utilización del estudio Orion de inclisiran, que es un fármaco que se utiliza cada 3 a 6 meses, hay una reducción del colesterol LDL que también es importante. El problema que tenemos con inclisiran es básicamente que aún no hay estudios que demuestren que disminuye los eventos cardiovasculares. Los estudios están en marcha. Por lo tanto, sabemos que inclisiran es un fármaco de administración subcutánea de cada 3-6 meses y que reduce de forma efectiva el colesterol LDL. Y ya los últimos estudios van alrededor de otros fármacos que son todos RNAs de interferencia, que se administran cada 3-6 meses y que actúan sobre todo sobre la lipoproteína A pequeña. El problema al respecto es que, como todos ustedes saben, la lipoproteína A pequeña es un marcador de riesgo, pero no sabemos si es un factor de riesgo. Es decir, hasta fecha de hoy, no sabemos si la reducción de la lipoproteína pequeña se traduce en una reducción de eventos cardiovasculares. Todos los que estamos en la sala recordamos lo que pasó con los fármacos que elevaban el nivel de HDL. Eran muy prometedores, que nos iban a dar mucho y realmente no se produjo una reducción al respecto. Y con los fármacos que descienden triglicéridos. Por lo tanto, se está trabajando en primer lugar en disminuir los niveles de lipoproteína pequeña y se está trabajando en ensayos clínicos para ver si esta reducción tendrá una significación en cuanto a reducción de eventos cardiovasculares. Ven ustedes aquí pelacarsen, que es una RNA de interferencia. Hay estudios en eventos cardiovasculares en marcha. Tenemos olpasiran, que es otro RNA de interferencia, que se está en estudios en búsqueda de dosis y se está pendiente de tener más adelante estudios en eventos cardiovasculares. Y hay otro fármaco más que no tiene nombre, que todavía está elaborado por Silence Therapeutics, por eso SLN 360, ya saben que los laboratorios le ponen el nombre del laboratorio y un número de molécula, y como ven ustedes, en todos ellos hay una reducción bastante importante de lipoproteína A pequeña. La lección que yo he aprendido de estos estudios es que uno debería
de pedirle al menos una vez en la vida a sus pacientes lipoproteína pequeña para saber en qué niveles estamos yendo. Otra cosa es el significado que esto tenga y hasta qué punto hay que tratarlo o no hay que tratarlo. También hay datos de Volocumab y de Lairocumab que nos muestran que se puede reducir los niveles de lipoproteína pequeña con Volocumab y con Lairocumab. Pero estos son los fármacos que hay actualmente en el mercado, en investigación para el tratamiento de la dislipemia. Bien, ¿cuáles son los mensajes que yo me llevo o que deberíamos llevarnos a casa? Tengan en cuenta que el binomio hipertensión-dislipemia es el mayor causante de muerte cardiovascular. Como hemos dicho antes, son asesinos silenciosos. Si hacemos un cribado entre los sujetos de la comunidad, no en nuestros pacientes, en sujetos de la comunidad, seguramente que encontramos, como se ha hecho en los estudios que se han realizado aquí en México, se ve que hay una gran cantidad de sujetos que tienen hipertensión y que tienen dislipemia. Y estamos esperando a que lleguen a los 60 años, por ejemplo, en el momento de la jubilación o cuando, en nuestro caso en España, el Ministerio decide que es el momento en el que tienen que ir obligatoriamente al médico y aquel sujeto ha estado durante 20, 30 años sometido a presiones elevadas, a colesterol elevado y ya llegamos tarde. Por lo tanto, es un principal causante de muerte cardiovascular. La otra lección es que si lo quieren ver de forma negativa, tenemos mal control. Si lo quieren ver de forma positiva, tenemos margen de mejora. Y yo creo que vamos a hacerlo. Y debemos insistir en llevar a nuestros pacientes al control establecido por las guías. Tómense tiempo, siéntense con su paciente y créanle que usted no es un mago ni un chamán que le va a convencer de que se tiene que tomar las pastillas. El paciente es inteligente y tiene que entender lo que le va a pasar si no toma la medicación. Y hay que explicárselo con cariño, con aprecio, para que vea que estamos trabajando conjuntamente, él y nosotros, en su beneficio futuro. Por otra parte, tengan en cuenta que si ustedes le facilitan la toma de fármacos a su paciente, el paciente va a tomarse más fácilmente la medicación. Las pastillas de dosis única nos ayudan a cumplir esto. Y por último, saber que existen nuevos tratamientos que van a ayudar a mejorar el control y que lo que sí que deberíamos de hacer es que no tenemos que esperar a los nuevos tratamientos. Disponemos de tratamientos muy eficaces. Disponemos de un buen armamentario con las estatinas y con los antihipertensivos. Agotemos las posibilidades de control del factor de riesgo de manera que nuestros pacientes estén bien tratados y bien controlados. Muchas gracias. Se ve la diferencia, ¿verdad? Yo sí necesito el banquito y él no. Gracias, Miguel. Bueno, no, pues al contrario, muchas gracias. Pues ya se acabó el tiempo, es magistral. Yo solo te quería preguntar una cosa, aprovechando este minuto. Sí. Uno de los problemas que tenemos con el tratamiento de la hipertensión y de la dislipidemia o la hiperlipidemia es la adherencia. Los pacientes, por el número de tabletas, no toman los medicamentos. ¿Tú qué opinas de estos fármacos, por ejemplo, que hay en México, o desde antes, no nomás, que combinan un antihipertensivo con un hipolipemiante en una sola tableta? Mira, yo te voy a poner un ejemplo práctico. Yo en todas las reuniones a las que asisto en España, yo os pongo como ejemplo. Os pongo como ejemplo a nivel de la recomendación de los fármacos en pastilla única combinada y yo creo que el introducir una estatina, además de una combinación de fármaco antihipertensivo, es un paso más adelante que va a ayudar de forma efectiva a controlar todos los factores de riesgo. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, nos damos al siguiente simposio. Gracias, Miguel.